Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda aquí en The Deep Dive. Oye, Hoy nos adentramos en el mundo de la demonología moderna, ¿sí? un tema que siempre ha fascinado. Y en esta ocasión, nos vamos a sumergir en las prácticas mágicas inspiradas en las antiguas creencias cananeas. Interesante. Todo basado en una selección de libros sobre demonología y magia negra que tú nos has compartido. Ajá. Así que prepárense para un viaje alucinante. Exacto. A ver, empecemos con algo que me intriga mucho. Dale. ¿Cómo es que las deidades del panteón cananeo, que en su tiempo fueron objeto de veneración, terminaron siendo demonizadas por la tradición judeocristiana? Pues es una transformación muy interesante. Sí, Realmente nos habla del poder de la narrativa histórica. claro. El panteón cananeo, con deidades como Baal, Atar y Moloch, representaba las fuerzas de la naturaleza, la fertilidad, la vida en la antigua región de Canaán. Pero con la llegada de las religiones abrahámicas, estas deidades fueron relegadas al ámbito de lo demoníaco, convirtiéndose en símbolos de lo pagano y lo prohibido. Interesante. ¿Y qué de Baal, Atar y Moloch? Sí, ¿Cuáles eran sus roles en la religión cananea? Baal, por ejemplo, era el dios de la tormenta, la lluvia y la fertilidad, Oh, wow. asociado a la fuerza vital de la naturaleza. Claro. Imagínate la importancia de la lluvia para una sociedad agrícola. Claro. Y entenderás la veneración que despertaba Baal. Atar, en cambio, era un dios del fuego, la guerra y la belleza. Okay. Su figura evoca la dualidad de la creación y la destrucción, el poder, la pasión. Y por último, Moloch, una figura envuelta en misterio y controversia, asociado al fuego y al sacrificio. La evidencia histórica sobre el sacrificio de niños en su culto es un tema de debate entre los académicos. Ya. Hablando de figuras controvertidas, pasemos a Belcebú, Ajá, el señor de las moscas. sí, Una figura presente en diversas culturas y con una compleja red de nombres, poderes. ¿Podrías profundizar en la conexión entre Belcebú y Lucifer? claro. Y desentrañar el significado de su intrigante título, Señor de la Casa Alta. La relación entre Belcebú y Lucifer es un enigma Sí. que ha cautivado a estudiosos durante siglos. En algunas interpretaciones se les ve como entidades separadas, Ajá. mientras que en otras Belcebú se presenta como una faceta de Lucifer. En el ocultismo moderno, ambas figuras encarnan fuerzas de rebelión y transformación. Interesante. El título Señor de la Casa Alta nos habla de la dualidad inherente a Belcebú. Okay. Por un lado, su asociación con la descomposición y la putrefacción lo vincula con lo terrenal, con el ciclo de la vida y la muerte. ¿Ya? Pero por otro lado, su dominio sobre los reinos celestiales lo conecta con lo divino, con el poder que surge de la trascendencia. Me parece fascinante esta dualidad de Belcebú, un puente entre lo terrenal y lo divino. Y hablando de conexiones, los textos que estamos explorando mencionan prácticas demoníacas en el siglo XXI, Sí. como montar moscas, para lograr la proyección astral y la clarividencia. Ajá. Confieso que esta idea me genera curiosidad. Y a la vez cierta perplejidad. ¿Podría explicarnos en qué consiste este ritual? Montar moscas es un término metafórico, una imagen poética, para describir un estado alterado de conciencia en el que el practicante busca fusionarse con la energía de Belcebú. Ajá. No se trata de una actividad literal, sino de una técnica para navegar por diferentes planos de la existencia, obteniendo conocimiento y poder de los reinos espirituales. Imagina la capacidad de trascender los límites del cuerpo físico y adentrarte en un mundo donde las leyes de la realidad se difuminan. Entonces se podría decir que montar moscas es como una forma de viaje astral guiado por la energía de Belcebú. Exactamente. Ya. Es una forma de trascender las limitaciones del cuerpo físico y adentrarse en el mundo espiritual. Okay. Los textos también mencionan otros rituales como los rituales de descomposición, la invocación en trance de Baal-Zebub y el himno de profanación oscura. Ajá. Todos ellos, a su manera, buscan la transformación espiritual, la autodeificación y el acceso a poderes ocultos. La idea de la autoedificación me parece particularmente intrigante. Sí. Significa esto, que estos textos promueven la búsqueda del poder divino a través de la conexión con lo demoníaco. Podría ser. Es una forma de desafiar las jerarquías religiosas tradicionales. Esa es una de las interpretaciones posibles. Estos textos apuntan hacia una visión del mundo donde el individuo busca alcanzar su propio poder divino, sin intermediarios ni figuras de autoridad. Es una filosofía que cuestiona las estructuras de poder tradicionales y coloca al individuo en el centro de su propia experiencia espiritual. Es una perspectiva radical, sin duda. Pero al hablar de la interacción con entidades demoníacas, surge una pregunta inevitable. ¿Qué hay de los peligros y los dilemas éticos? Al fin y al cabo, estamos hablando de fuerzas poderosas que podrían tener consecuencias negativas. Tienes toda la razón.
Los propios textos reconocen estos peligros y enfatizan la necesidad de preparación mental y espiritual, así como la importancia de la responsabilidad personal. No se trata de un camino para cualquiera, y adentrarse en estas prácticas sin la debida preparación puede tener consecuencias negativas. Retomando el tema de los peligros. Es importante entender que la interacción con entidades demoníacas no es un juego. De acuerdo. Los textos que estamos analizando Sí. advierten sobre las consecuencias No. que pueden surgir si no se aborda este camino con la debida preparación y respeto. Entonces, la preparación es clave. Sí. Pero, ¿qué tipo de consecuencias negativas podrían enfrentar las personas que no están preparadas? ¿Qué nos dicen los textos al respecto? Los textos mencionan casos de individuos que experimentaron desequilibrios mentales y emocionales, incluso la posibilidad de atraer energías negativas que pueden causar daño. Vaya, Es como adentrarse en un territorio desconocido sin un mapa ni las herramientas adecuadas. ya veo. Puedes perderte, desorientarte Claro, e incluso encontrarte con peligros que no sabes cómo manejar. entiendo. No es un camino para tomarse a la ligera. No, definitivamente no. Y hablando de preparación, Sí. ¿qué tipo de preparación se considera necesaria para minimizar estos riesgos? Exacto. ¿Qué nos aconsejan los textos? Se habla de la importancia de la meditación, el estudio de los textos, Ajá. el desarrollo de una fuerte voluntad y la guía de un mentor experimentado. Interesante. También se menciona la necesidad de autoconocimiento y honestidad para enfrentar los aspectos más oscuros de uno mismo. Es como escalar una montaña. Ah. Necesitas entrenamiento físico, el equipo adecuado, un guía experto y, sobre todo, conocerte a ti mismo y tus límites. Es una analogía muy clara. Sí. Entonces, antes de sumergirse en el mundo de la magia demoníaca, es fundamental tener una base sólida y una comprensión profunda de lo que se está haciendo. Exacto. Ahora bien, volviendo a los rituales, me gustaría que profundizáramos en los rituales de descomposición. ¿En qué consisten exactamente? Los rituales de descomposición son prácticas diseñadas para desmantelar las estructuras del ego, las creencias limitantes, los patrones de comportamiento que impiden el crecimiento espiritual. Es como si se buscara la descomposición del viejo yo para dar paso a una nueva identidad más poderosa alineada con la voluntad divina. Imagina una semilla que debe romperse para que la planta pueda crecer. Estos rituales buscan romper las estructuras que nos limitan para permitir el florecimiento de nuestro verdadero potencial. Es una metáfora poderosa. Sí. Es como si estos rituales nos ayudaran a despojarnos de todo lo que ya no nos sirve para renacer como seres más auténticos y poderosos. Exacto. Y la invocación en trance de Baal al-Zebub, ¿qué podemos decir de este ritual? ¿En qué se diferencia de los rituales de descomposición? La invocación en trance Baal al-Zebub es una técnica avanzada en la que el practicante busca entrar en un estado de trance profundo para establecer una conexión directa con la energía de Belcebú. Se utilizan mantras, cantos y técnicas de respiración para alterar el estado de conciencia y facilitar la comunicación con la entidad. Si los rituales de descomposición se centran en la purificación y la liberación, la invocación en trance Baal al-Zebub busca la conexión con una fuente de poder externa, con la energía de una entidad que puede guiar y fortalecer al practicante en su camino. Es decir, se busca una especie de alianza con Belcebú. Sí. Una colaboración para el crecimiento espiritual. Exactamente. No se trata de una posesión en el sentido tradicional, sino de una fusión de energías que busca potenciar las capacidades del practicante. Así es. Y el himno de profanación oscura, ¿cuál es su propósito dentro de este entramado de rituales? ¿Cómo se conecta con la búsqueda de la autoedificación? El himno de profanación oscura es un canto ritual que desafía las normas morales y religiosas tradicionales. Interesante. Se utiliza para romper con los tabúes y las restricciones impuestas por la sociedad, liberando al individuo de las ataduras que le impiden alcanzar su verdadero potencial. Ya veo. Es como una declaración de independencia espiritual, una afirmación del poder individual frente a las estructuras de control externas. Es interesante cómo este himno se conecta con la idea de la autoasequicación. Ya que implica una ruptura con las normas establecidas y una búsqueda de la libertad individual para definir la propia espiritualidad. Claro. Todos estos rituales, cada uno a su manera, parecen estar diseñados para llevar al practicante a un estado de empoderamiento y autodeificación. Exacto. Pero, ¿cómo se garantiza la seguridad en este proceso? Buena pregunta. ¿Cómo se evita que estas fuerzas poderosas se vuelvan en contra del practicante? Los textos enfatizan la importancia del conocimiento, la preparación, el discernimiento y la responsabilidad personal.
Se advierte que la interacción con entidades demoníacas no es un juego y que es fundamental tener una base sólida antes de adentrarse en estas prácticas. Claro. Es como navegar en un mar tempestuoso. Necesitas conocer las corrientes, tener un barco resistente, saber leer las estrellas y sobre todo tener la confianza en tu propia capacidad para afrontar los desafíos. Entonces, se trata de un camino de alto riesgo, pero también de alta recompensa. En cierto modo, sí. Un camino para aquellos que buscan ir más allá de los límites convencionales y explorar las profundidades de su propio ser. Se requiere valentía, determinación y una profunda comprensión de uno mismo para navegar por este camino. Ya veo. No se trata solo de buscar poder, sino de enfrentar las propias sombras, de confrontar los aspectos más oscuros de nuestra naturaleza para integrarlos y trascenderlos. Ahora bien, hablemos de la ética de estas prácticas. Algunos podrían argumentar que la invocación de entidades demoníacas es inherentemente maligna. ¿Cómo responden estos textos a estas críticas? Los textos rechazan la dualidad simplista del bien y el mal. Argumentan que las entidades demoníacas no son ni buenas ni malas en sí mismas. Interesante. Sino fuerzas de la naturaleza que pueden ser utilizadas para fines constructivos o destructivos. Ya. Dependiendo de la intención del practicante, Claro. es como la energía nuclear, puede usarse para generar electricidad o para crear armas de destrucción masiva. La clave está en la intención y en la sabiduría con la que se maneja esa energía. Es una perspectiva interesante. Sí. No se trata de demonizar a los demonios, sino de comprender su naturaleza y utilizar su poder con sabiduría. Exacto. Es como si estos textos nos invitaran a reevaluar nuestras propias concepciones sobre el bien y el mal, a cuestionar las categorías preestablecidas y a explorar la complejidad de la realidad espiritual. Exactamente. Se trata de trascender los juicios morales preconcebidos y abrazar la complejidad de la realidad espiritual. Ya. La demonología, desde esta perspectiva, Sí. no es una lucha entre el bien y el mal, sino una exploración del potencial humano a través de la interacción con fuerzas que han sido demonizadas por la tradición. Interesante. Es un camino que nos lleva a confrontar nuestros propios miedos y a descubrir la fuerza que reside en nuestras sombras. Bien. Hemos explorado los detalles de estos rituales y las filosofías que los sustentan. Ahora, me gustaría profundizar en la relación entre el practicante ¿Y las entidades demoníacas? Sí. ¿Cómo se describe esta relación en los textos? Se describe como una relación de intercambio, de respeto mutuo y de aprendizaje. Ya veo. No se trata de dominar o controlar a las entidades demoníacas, sino de establecer una alianza, una colaboración para el crecimiento espiritual. El practicante ofrece su devoción, su energía y su voluntad, mientras que las entidades demoníacas ofrecen su sabiduría, su poder y su guía. Es como una especie de simbiosis, Sí, donde ambas partes se benefician del intercambio. exacto. El practicante busca la sabiduría y el poder de la entidad, mientras que la entidad se nutre de la energía y la devoción del practicante. Claro. Es una relación que desafía las ideas tradicionales sobre la manología, presentándola no como una batalla entre el bien y el mal, Sí, sino como un camino de autoexploración y transformación. así es. Y es precisamente en esa transformación donde reside el verdadero poder de la magia demoníaca. No se trata de tener poder sobre otros, No. sino de tener poder sobre uno mismo, Sí, de descubrir la divinidad que reside en nuestro interior. así es. Es un concepto fascinante que nos invita a repensar la naturaleza misma de la espiritualidad y la relación entre lo humano y lo divino. Totalmente. En la última parte de nuestro Deep Dive exploraremos las experiencias de aquellos que han practicado estos rituales, analizando sus testimonios, sus éxitos, sus fracasos y las lecciones que han aprendido en este fascinante y controvertido camino. Nos adentraremos en el corazón de la experiencia, buscando comprender el impacto real de la magia demoníaca en la vida de aquellos que se atreven a desafiar los límites de lo posible. Será un viaje fascinante a través de las historias de aquellos que han osado mirar en el abismo y han encontrado en él una fuente de poder y transformación. En esta última parte de nuestra inmersión, te invitamos a adentrarnos en el terreno de la experiencia personal. Claro. Hemos analizado los textos, desentrañado los rituales, pero ahora es el momento de escuchar las voces de aquellos que han caminado por este sendero. Sus relatos nos ofrecen una perspectiva invaluable sobre el impacto real de la magia demoníaca en la vida de quienes la practican. Exacto. Tenemos acceso a testimonios fascinantes que nos revelan los desafíos
los triunfos y las transformaciones que estas prácticas pueden generar. Por ejemplo, uno de los textos describe la experiencia de un practicante con el ritual de montar moscas, como un viaje a través de un enjambre negro. Una experiencia que lo condujo a un estado de profunda desorientación, pero al mismo tiempo liberación. Lo que me llama la atención de este relato es cómo la desorientación se presenta como un paso necesario para alcanzar la liberación. Ya ves. Es como si la ruptura de las estructuras mentales previas, la pérdida del control, fuera esencial para acceder a un nuevo nivel de conciencia. Imagina un pájaro que debe romper el cascarón para poder volar. Ajá. Esa ruptura inicial, aunque pueda parecer caótica, Sí. es en realidad el preludio a una nueva forma de ser. Es una imagen muy poderosa, la de la ruptura, como condición para la transformación. En otro testimonio, un practicante describe su encuentro con Belcebú durante una invocación en trance. Lo describe como una fusión de energías, una experiencia que lo transformó profundamente, otorgándole una nueva perspectiva de la vida y la muerte. La idea de la fusión de energías es recurrente en muchos de los testimonios. Claro. Se habla de una unión con la entidad demoníaca, Sí. no como una posesión en el sentido tradicional de pérdida de control, sino como una integración de fuerzas que expanden la conciencia y el poder personal. Entiendo. Es como si el practicante, a través de la interacción con la entidad, accediera a una fuente de conocimiento y energía que le permite trascender sus limitaciones previas. Y por supuesto también hay relatos de individuos que experimentaron consecuencias negativas como desequilibrios emocionales después de realizar esos rituales sin la preparación adecuada. Claro. Esto nos recuerda la importancia de abordar este camino con cautela y respeto. Absolutamente. Estos casos nos advierten sobre los riesgos inherentes a la interacción con fuerzas tan poderosas. Sí. Los textos enfatizan la importancia de la preparación, el discernimiento y la responsabilidad personal. Pero al final es el individuo quien decide si está preparado para asumir esos riesgos. Ya veo. Es como un explorador que se adentra en una selva desconocida. Ajá. La aventura puede ser emocionante, Sí. pero es fundamental ir preparado para enfrentar los desafíos y los peligros que puede encontrar. En resumen, la magia demoníaca, tal como se presenta en estos textos, es un camino de autoexploración y transformación radical con un gran potencial, tanto para el bien como para el mal. Un camino no exento de riesgos, pero que ofrece la posibilidad de alcanzar un nivel de conciencia y poder que trasciende lo convencional. Así es. Es un camino que desafía nuestras creencias y nos confronta con lo desconocido. Un camino que nos invita a explorar las profundidades de nuestro ser y a descubrir la divinidad que reside en nuestras sombras. Es una invitación a cuestionar, a explorar, a ir más allá de los límites de lo establecido y a forjar nuestro propio camino hacia la autorrealización. Hemos llegado al final de nuestra inmersión en el mundo de la demonología moderna. Esperamos que este viaje te haya brindado nuevas perspectivas sobre este tema tan complejo y fascinante. Recuerda que la búsqueda de conocimiento es un camino sin fin, una aventura que nos impulsa a explorar lo desconocido y que expandir los límites de nuestra comprensión. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Que la sed de conocimiento te guíe siempre en tu camino